Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Israel. Bueno, me presento muy rápidamente. Ahorita voy a darles una pequeña plática de ciberseguridad en 10 minutos para que puedan tener su cierre y la dinámica, ¿no? Mi nombre es Rubén Alegría, como ya me presentaron, yo soy consultor de servicios digitales y servicios de ciclo de vida. Llevo ya 11 años trabajando aquí en Rockwell. Me he desempeñado en diferentes funciones. Empecé yo como consultor en la parte de software y automatización, después en redes, después en ciberseguridad, tomé después unos roles comerciales y ahorita estoy en este rol de ayudarle a nuestros clientes a llevar este proceso de transformación digital en sus fábricas, ¿no? Algo que es importante cuando hablamos de ciberseguridad es ver por qué tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? Y por eso es que quisiera yo darles una pequeña introducción con el panorama general. En los últimos 2 años lo que hemos notado es que se han incrementado los ataques cibernéticos y una de las métricas más importantes es la cantidad de dinero que han costado estos ataques. Y tenemos un estimado de Norteamérica en donde vemos que hay o han habido un daño de 11.700 millones de dólares solo por ataques de ransomware. Esos ataques de ransomware son aquellos en donde una entidad o una organización o un individuo someten a los equipos de cómputo a un proceso de encriptación en donde precisamente piden después rescate para poder liberarles esa información que está contenida en estas estaciones de ingeniería, en estos servidores, a través de un pago, de un rescate, vamos a llamarlo de esa manera, y por esos temas, pues se han pagado 11.700 millones de dólares, ¿no? Entonces es un dato muy importante. Después vemos también que el 53% de las empresas que auditamos, bueno, que nosotros no auditamos, sino auditó esta empresa Security Ventures, vemos que sufrieron precisamente un ataque cibernético. Y después deberíamos de preguntarnos el por qué estas empresas son un blanco para estos ataques. Principalmente porque tienen una infraestructura obsoleta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de componentes electrónicos, vamos a obligarnos a trabajar con un pedacito de software embebido en estos componentes electrónicos para que trabajen y hagan la función que requieren, ¿no? Ese pedacito de software, pues puede tener algunos detalles en su programación, algunas vulnerabilidades que después un atacante puede explotar. Y si tenemos en cuenta que típicamente en los procesos industriales estos hardwares tienen mucho tiempo instalados en sitio, estaban hablando aquí de los años, ¿no? Con los que esperamos cambiar nuestros componentes y se hablaba de estos 20 años, por ejemplo. Entonces, imagínense, en estos 20 años, cuántas vulnerabilidades no pueden ser detectadas en estos dispositivos. Pues un mundo, ¿no? Y muchas de las empresas en las que me ha tocado trabajar, pues tienen este tema de obsolescencia. Otra parte también importante es cuando hablamos de los componentes del sistema, de los sistemas informáticos. Hablemos entonces de las estaciones de operación. Esas estaciones de operación tienen un sistema operativo precisamente, hablemos de Windows, por ejemplo. Esa máquina que nosotros tenemos trabajando ahí, ese sistema operativo, cuando está en el lado de operaciones, normalmente no hay una administración, no hay una persona que se dedique a ver que esa computadora tenga las actualizaciones de seguridad de Windows instaladas, que tenga un antivirus, que tenga el firewall activo y que ese firewall pues tenga una perfecta configuración para que permita operar al sistema de control, que es lo que queremos realmente, ¿no? Que es lo que en el lado de OT nos compete, que las operaciones no se detengan, que las operaciones sean seguras. Después, ¿por qué tenemos problemas o por qué las empresas tienen dificultad para enfrentar estas situaciones? Bueno, porque normalmente pues no tenemos claro, por ejemplo, uno de los factores, no tienen claro el inventario de activos o de equipos que están conectados a estos sistemas, ¿no? A estas diferentes redes que tienen ahí. Además, pues no tenemos a veces a la gente que está capacitada en mantenerlos. Entonces, ese es un tema muy importante y que vemos regularmente. ¿Cuál ha sido la evolución de los ataques a los sistemas críticos? Aquí les pongo una pequeña línea del tiempo del 2010 al 2019 con algunos de los ataques que han sido registrados, ¿no? Estos datos son públicos. Entonces vamos a ver una evolución muy grande a partir del 2010 con el malware que se llamó Stuxnet, que realmente era un APT, un Advanced Persistent Threat. Es decir, es este malware que tiene una programación ya avanzada que permite infligir un daño grave en un sistema de control. Esto, por ejemplo, afectó a operaciones en industrias nucleares, ¿no? En donde es un tema muy crítico y precisamente pues pudo haber hecho un daño muy grande, ¿no? Después vemos en la evolución del tiempo, por ejemplo, tenemos otro que ahorita les voy a mencionar que se llama Triton,
Y justo este ataque atacaba sistemas de safety, sistemas de control de seguridad, ¿no? Y como ven, abajo en la gráfica, lo que les estoy mostrando de este lado, pues han sido la cantidad de ataques registrados y como vemos, pues hay una alza en la cantidad de incidentes que han sido registrados y a partir de entre 2017 y 2019, pues hay un crecimiento exponencial, hay una tendencia a la alza en este tipo de ataques. Aquí lo que vamos a observar, las últimas tendencias en malware en los últimos años han sido precisamente ransomware, que son estos ataques que les comentaba, en los que piden rescate por la información que tienen nuestros procesos, ¿no? Y vemos que se han incrementado bastantemente. Hablando del malware de Trisis, precisamente con el objetivo de pues, tomar el tema de seguridad en esta charla y para que vean en dónde se une cuando hablamos de seguridad y de ciberseguridad, que al parecer son dos disciplinas muy independientes, una que habla de los equipos informáticos y otra que habla de la operación segura de nuestro proceso, realmente tienen una unión, ¿no? ¿Y cuál es esa unión? Bueno, pues ¿qué pasaría si ese sistema de seguridad que ustedes tienen y que muy bien ahorita están haciendo toda la programación y están viendo qué performance level se necesita, qué safety integrity level necesita, qué pasaría si hay un ente, un jugador, un adversario, que puede entrar a este sistema y pueda modificar esa configuración que ustedes ya realizaron? Seguramente va a haber un detalle de seguridad bastante importante que van a tener que revisar, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede este ataque de Trisis? Y este es un ejemplo, podríamos trasladarlo a Stuxnet. Pues puede entrar una amenaza por medio de una red externa. Aquí hay un adversario que se está comunicando de manera remota, por ejemplo, y que puede entrar por un ataque de phishing. Este ataque de phishing puede ser un correo en donde la persona que está conectándose en la red corporativa le da clic a un enlace, ese enlace tiene precisamente una URL que permite la descarga de algún tipo de malware y ese malware se propaga entonces por la red. Otra de las cosas, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de seguridad, a lo mejor ustedes me comentan, oye, pero mis sistemas están aislados. Bueno, nada está aislado actualmente, ¿no? Es muy complicado tener un sistema completamente aislado. Veamos el caso del SneakerNet. Este SneakerNet es un término muy americano que se utiliza para ejemplificar esta red, vamos a llamar entre comillas, en donde podemos traspasar información de manera individual, es decir, hay un individuo que tiene una memoria USB y esa memoria USB la llevamos directamente a nuestro sistema de operación y por medio de ese vector de ataque, pues podemos propagar un malware si es que la memoria estaba infectada con este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado que actualmente un sistema esté completamente aislado. Siempre va a haber alguien que le dé un mantenimiento a estos sistemas de seguridad y esa computadora que están ocupando para hacer ese mantenimiento pudiera ser vulnerable a estos ataques. En el tema de Trisis entró por la red corporativa el ataque, no está bien claro cómo entró. Después este ataque se propagó a la red de operaciones. Aquí, si ven, entre la red corporativa y la red de operaciones hay una esclusa de seguridad, una zona desmilitarizada que en teoría debió de haber protegido por este ataque. Aquí en estas empresas que fueron atacadas, no había un buen control de ese flujo de información entre la red de OT y la red de TI y por eso se pudo propagar el ataque de manera correcta, ¿no? Entonces, después de que se instala este pequeño file en la máquina de ingeniería, se ejecuta este malware en donde se busca precisamente el protocolo de comunicación de este dispositivo de seguridad y por medio los atacantes que tenían un buen conocimiento de este protocolo, de este sistema de control, aquí es un ataque que está bien focalizado a impactar cierto dispositivo, que en este caso era este controlador Triconex, en donde hicieron todo el estudio de cómo se comunicaba el controlador con la estación de ingeniería y por medio de este protocolo, Triston Station, pues pueden hacer y ejecutar cambios en la lógica que está programada en este controlador. Evidentemente, esa lógica pues tiene un impacto en el mundo real. Este controlador pues tiene a su cargo la modificación de las salidas, por ejemplo, de las entradas de diferentes actuadores, y eso es lo que puede impactar en la vida real a nuestro proceso, a nuestra operación. Entonces, tenemos que preguntarnos qué está en riesgo. Pues pérdidas humanas, propiedad intelectual robada, pérdida de producción, tiempo de inactividad no programado, equipos dañados, impacto ambiental, y justo por eso es que necesitamos plantearnos cuál es nuestro nivel de riesgo aceptable o tolerable, ¿no? Ustedes también, cuando hablamos de safety, pues hablan mucho de los risk assessment, de los assessments de seguridad. Lo mismo pasa en ciberseguridad. Nosotros tenemos que plantearnos y ver cuál es el riesgo que podemos tolerar. Ese riesgo se puede calcular
hay normas que, como la IEC 62443 que nos pueden ayudar a hacer esa parte. Tenemos servicios aquí en Rockwell que les podemos ayudar a hacer esta parte y que básicamente nos indicarían el impacto o pretenderían buscar una calificación al impacto que pudieran tener todos esos riesgos, ¿no? Dependiendo de tu proceso, cada proceso es diferente, ustedes pudieran querer protegerse de cierta manera. A lo mejor hay verticales de la industria que necesitan una mayor protección y para eso tenemos algo que se llama nivel de seguridad o security level. Hay 4 niveles de seguridad de acuerdo a la norma, la IEC 62443, que es una de las más utilizadas. Y dependiendo del nivel, pues son los controles que necesitamos. Por ejemplo, voy a ver nada más un ejemplo, que es la identificación y autenticación de los usuarios que utilizan mi sistema. Si nosotros tenemos un Security Level 1, que es el más básico, lo único que requerimos es que el usuario se conecte y empiece a utilizar el sistema, porque no hay realmente otro control que se requiera para este tipo de procesos. Son procesos muy básicos a lo mejor. Y conforme vamos avanzando el Security Level, ustedes van a ver que en el Security Level 2, 3 y 4, por ejemplo, ya requerimos que el usuario se autentique. ¿Cómo? Con usuario y contraseña. Y en los más restrictivos, como el Security Level 3 o el 4, requerimos que además de que se autentique con credenciales, con usuario y contraseña, que exista un segundo método de autenticación, como el que usamos normalmente para utilizar nuestra banca en línea, ¿no? Entramos a nuestra banca en línea con usuario y contraseña, pero además tenemos un token que puede ser físico o virtual, o lo mismo para loguearnos por la VPN a nuestras redes corporativas. Seguramente utilizan ustedes usuario y contraseña y algún otro método de doble autenticación. Hay que tener en cuenta que cuando estamos pensando en protegernos, pues tenemos que adoptar un marco de referencia. Rockwell adopta el marco de la NIST y sobre construimos nuestra plataforma de servicios. Este marco de la NIST nos dice que deberían de tener un ataque, deberían de tener una protección durante todo el attack continuum de un ataque. Es decir, deberían de poder protegerse o poder tener acciones para protegerse antes de un ataque, durante el ataque y después del ataque. Y como podemos observar en la gráfica, antes del ataque lo primero que tenemos que hacer es identificar y proteger. Durante esta identificación y protección, por ejemplo, una de las actividades que nos recomiendan es hacer inventario de tus activos, qué es lo que tienes conectado. Otra, por ejemplo, es hacer el análisis de vulnerabilidades y riesgos. Es decir, de lo que tienes conectado de activos en la planta, cuáles son las vulnerabilidades que tienen. Si tienes sistemas operativos Windows, hay que ver si tienen los parches de seguridad instalados, si tienen alguna solución de anti-malware o antivirus. Si en los dispositivos de control y automatización también llevan un firmware que yo les comentaba, que es ese pedacito de software que los ayuda a funcionar, y hay que ver cuáles son las vulnerabilidades que están asociadas y cómo las podemos ir resolviendo. A lo mejor se requiere actualizar el firmware y con eso es más que suficiente, y esa actualización pues conlleva ciertas acciones, ¿no? Entonces viene la planeación para que podamos tomar esas acciones. La siguiente función es proteger. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Si hablamos de un equipo de cómputo, proteger puede ser instalar una solución de anti-malware, ¿no? En la parte de detección, ¿cómo podemos detectar un ataque antes de que ocurra o cuando está ocurriendo con los servicios de detección de amenazas en tiempo real? Por ejemplo, en la parte de responder, si tenemos en sitio un equipo que se encargue de esta respuesta a incidentes, y en la parte de recuperación, por ejemplo, si ustedes tienen backup de esos programas o de la calibración de sus instrumentos, y hay soluciones que técnicamente se pueden implementar para ese objeto, ¿no? Para ayudarles a recuperarse ante un ataque. Por ejemplo, la solución de Asset Center, en donde pueden respaldar toda la configuración de sus PLCs, la configuración de dispositivos de control, etcétera, ¿no? Con base en ese marco de trabajo, nosotros definimos 3 estrategias, 3 escenarios que les pueden ayudar, dependiendo de la criticalidad de sus procesos, a llevar un buen control de sus estrategias de ciberseguridad. En el más básico, en un esquema de bueno, mejor y el ideal, el más básico es la estrategia de riesgos informados, en donde les proponemos hacer esta inventario o establecer esta visibilidad de los activos que tienen conectados. Después, les ayudamos a evaluar la posición de riesgo que quieren asumir, cuál es el riesgo tolerable que ustedes van a asumir. Les desarrollamos un programa de higiene cibernética y vemos parte de la preparación de la red. Aquí, si ven, hay muchas situaciones que podemos observar, pero no nos va a dar tiempo, desafortunadamente, para entrar en mayor detalle. La siguiente estrategia es repetible, así la denominamos, es una mejor estrategia de control, y como vemos hay mayores controles, ¿no? Aquí revisamos, por ejemplo, la base instalada a detalle, en donde vamos a hacer el inventario del hardware, del software, de las redes que están involucradas. Después se plantean, por ejemplo, migraciones de activos y de redes legacy, no heredados, sino más bien obsolescentes, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay
diferentes assets que tienen obsolescencia, eso puede impactar en la ciberseguridad porque esos assets no van a poder ser actualizados en sus versiones de firmware o sistemas operativos y eso puede suponer que las vulnerabilidades que anteriormente tenía ese software o ese hardware, pues no van a ser mitigadas, ¿no? Después implementamos, por ejemplo, se les recomienda implementar una buena segmentación entre el entorno de TI, redes corporativas, y el entorno de OT o las redes de producción. Entonces, esto se hace a través de una zona desmilitarizada, obedeciendo a estándares internacionales, es la recomendación, y después se implementa también, si ven, una estrategia segura de acceso remoto. Normalmente, muchas veces nos logueamos a la planta solo con la VPN que tenemos por el lado corporativo y después de ahí ya entramos directamente a las redes de control. He visto muchos casos de ese tipo. No es la mejor manera. La mejor manera sería tener un mecanismo de control en la zona desmilitarizada que nos permita hacer esa gestión del acceso remoto de una mejor forma y que permita tener esta trazabilidad y accountability, ¿no? Entonces, el siguiente punto es, pues, asegurar los dispositivos finales, ver que esos dispositivos finales, pues, tengan un device firewall, por ejemplo. En el caso de los sistemas de control, pues, tenemos un protocolo que se llama SIP Security, que nos puede ayudar a hacer esa parte y hacer esa segmentación a nivel de dispositivos. Tenemos también, en el caso de los sistemas de cómputo, ya les mencionaba, una solución de anti-malware, que tengan las actualizaciones de Windows actualizadas. En la implementación de detección de amenazas de manera continua, pues hay diferentes softwares. Nosotros tenemos ahorita una alianza estratégica con una empresa que se llama Clarity, que nos puede ayudar en esa parte. Después tenemos el seguimiento y la gestión del entorno de OT, en donde vamos a ver cómo podemos administrar. Deberían de pensar en cómo se puede administrar de manera focalizada y centralizada, pues los diferentes centros de datos que ocupen, las redes, los firewalls y sus aplicaciones, y después crear un plan para recuperación a desastre. Después tenemos la última estrategia, que es la ideal, la GOL, vamos a llamarlo de esta manera, que es la que incluye pues un plan de trabajo, un programa de ciberseguridad integral, completo, que ya involucra una gestión de cambios culturales, es decir, la gente que opera este sistema de control, al final del día es la que se va a encargar de que sea exitoso, pues tenemos que capacitarla y tenemos que transformarla también digitalmente para que puedan aportar a este programa de ciberseguridad, ¿no? Y pensamos también ya en servicios administrados. Aquí lo que les proponemos es que se haga un plan para modernizar su base instalada, modernizar las redes, ampliar esta gestión de tu sistema de ciberseguridad con la red, con los firewalls, con los centros industriales, implementar un Security Operation Center, un SOC, un NOC, un Network Operation Center, es algo que sería muy conveniente, y desarrollar un plan de respuesta a incidentes. De manera muy rápida, eso es lo que tengo yo para mostrarles. Sin embargo, yo los invitaría, si ustedes ven necesario que abordemos con mayor detalle este tema de ciberseguridad, aquí están mis datos, les voy a poner mi correo en el chat. Si escanean el código QR, pues van a tener mis datos también para que me contacten por LinkedIn y sin ningún problema podemos tocar estos temas más a fondo.